Este tema realmente es súper interesante. Hay varios profesionales que tal vez no conocen un poquito lo que es el láser de baja potencia o todavía no cuentan con la tecnología en sus gabinetes, así que es importante conocer primero la parte clínica y de ahí a pensar en la tecnología. Dani, bienvenido. Primeramente, muy buenas tardes a todo el público en general. Agradecer a la empresa PhysioAce por la invitación realizada para poder compartir un poco de los conocimientos que se tiene sobre esta área de los agentes electrofísicos, ¿no? De la electroterapia. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre todo lo que es fotobiomodulación, en específico el manejo de láser de bajo nivel para la parte de rehabilitación. Bien, entonces ya creo que podemos comenzar con el tema de la presentación y la charla. Bien, hablemos sobre las aplicaciones clínicas y dosificación de láser de baja potencia. Generalmente esta es una clasificación conocida como terapia de fotobiomodulación. Bien, entonces, terapia de fotobiomodulación, ¿por qué? Porque en teoría se va englobando varias técnicas de lo que es la parte de la fototerapia. Generalmente más práctica en la parte de campos electromagnéticos. Bien, ahí vamos a hablar del tema del láser, los LEDs, que bueno, son técnicas especializadas que van perteneciendo a la parte de la fisioterapia y kinesiología. Poquito de historia. Esta historia del láser empieza con Endre Meister en la década de los 70, que recibió el crédito por descubrir la parte del láser de bajo nivel. ¿Pero mediante qué? Mediante algunos estudios, ¿no? Como el de promover la aceleración de regeneración de los tejidos, y donde parte de sus grandes investigaciones tenían bastantes efectos curativos. Generalmente lo aplicaba en la parte de piel, ¿no? Para tratar de efectos de piel, como por ejemplo la parte de quemaduras, en úlceras diabéticas en piel, úlceras de insuficiencia venosa, escaras y úlceras por posición extendida. Entonces, se demostraba que desde un aspecto fisiológico se iba dando la reparación del tejido en sí. Incluso, bueno, desde un factor terapéutico se iba demostrando que estas heridas abiertas podían curarse y cerrarse. Actualmente, la terapia de láser es conocida como fotobiomodulación. Entonces, la sigla láser en sí significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Bien, en una sigla en español, ¿no? Es una forma de energía que transmite luz y que es utilizada para crear varios cambios fisiológicos a nivel celular. Dentro de su energía, esta está compuesta por la parte de fotones, bien, que son micropartículas subatómicas que tiene la misión de inducir una energía electromagnética dentro del tejido. Pero si nosotros hablamos de láser de bajo nivel, estamos hablando que es una modalidad no térmica, porque su temperatura va menor o igual a 36.5 grados centígrados. En algunos conceptos, el láser de bajo nivel es conocido como láser de terapia frío, láser de bajo nivel, se la conoce con la sigla LLT, que en algunos artículos de investigación ustedes van a poder encontrar esta descripción. Bien, y generalmente cuando encuentren la sigla LLT es utilizada para la parte de rehabilitación en sí. Según la clasificación de láseres, la FDA, que es la administración de certificación que tiene la parte de Estados Unidos, hace una clasificación de 4 tipos de láser. El láser terapéutico en sí se encuentra entre la clase 3B y la clase 4. La clase 3B es la que nos interesa ahora en esta charla. ¿Por qué? Porque la potencia
del láser de bajo nivel está por debajo de los 500 milivatios de trabajo, lo cual, de acuerdo a la longitud de onda que se tenga, esta puede ser un láser visible o un láser invisible, donde se puede trabajar la parte de fotoactivación, no tiene efecto térmico, en este caso no produce la parte de quemaduras y bueno, sí dentro de algunos efectos podría dañar la parte de la retina del ojo. Por ello, en este tipo de tecnología es muy importante utilizar la parte de gafas de protección. Y esas gafas de protección vienen específicas a la longitud de onda con la cual a ustedes les venden el tipo de láser. Hay varios tipos de láser que podemos encontrar en la parte de salud. El láser no quirúrgico, el láser frío, el láser terapéutico, el láser de baja potencia, el láser de baja intensidad, láser de bajo nivel, low power laser, la sigla LLT, low laser therapy o light intensive laser therapy, son algunos denominativos que ponen al láser de bajo nivel en sí. Entonces, con estos nombres ustedes pueden encontrar esta tecnología. Ahora, ¿cuál es el factor en sí que produce la terapia de fotobiomodulación? Consiste generalmente en utilizar una luz no ionizante. No es ionizante como láser o LEDs, con fines terapéuticos en sí a nivel de estimulación biocelular en sí. Entonces, dentro del espectro que se tiene, el infrarrojo es una luz que en este caso es invisible, que se acerca aproximadamente a los 0.52 electrones de voltios, dependiendo a la longitud de onda. Generalmente un láser infrarrojo tiene longitudes de onda bastante altas, que van aproximadamente por encima de los 800 nanómetros de longitud de onda, el cual es considerado un láser de profundidad, ¿sí? Y el láser rojo está arriba de los 141.48 electrones de voltios, dependiendo de la longitud de onda. Generalmente el láser rojo es visible. Este tiene una longitud de onda que es más baja en sí, que incluso es considerado luz visible. Entonces, si hacemos una diferencia entre láser rojo e infrarrojos, el láser rojo visible tiene una longitud de onda que es corta. Aproximadamente su longitud oscila entre los 620 a 695 nanómetros de longitud de onda. Dentro de los tipos de láser que tenemos, por ejemplo, está el herbio de neón, que tiene generalmente longitudes base de 633 nanómetros, el de rubí de 695 nanómetros, y el objetivo del láser de bajo nivel con longitudes de onda cortas es trabajar tejidos superficiales, porque su penetración, de acuerdo a la longitud de onda, está entre unos 3 a 4 milímetros. Entonces, prácticamente ustedes con estos tipos de láser pueden trabajar heridas de piel y puntos sensibles para tratamientos, más enfocada a la parte de dermatofunción. Y los láseres infrarrojos largos, de longitud de onda alta, aproximadamente tienen una longitud de 760 a 1000 nanómetros. Dentro de la tecnología característica de los ojos está el láser de cianuro de aluminio. Bien, entonces realmente maneja la parte de diodos, bien, y su penetración es mucho mayor, va entre un rango de 30 a 40 milímetros, lo que quiere decir que puede llegar hasta la musculatura profunda sin ningún problema. Entonces, acá en esta imagen nosotros podemos ver el espectro electromagnético, donde una clasificación entre la radiación no ionizante y ionizante está dividida entre la parte de la luz. Entonces tenemos la luz visible, que está entre el medio de lo no ionizante y lo ionizante que va por debajo. Entonces, generalmente el espectro de la luz puede ir en un rango de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda en luz visible. Acá nosotros podemos encontrar diferentes tipos de luz. En este caso podemos tener una luz violeta, una luz verde, una luz amarilla, nacarada, roja, que cada tipo de color de luz tiene cierto efecto terapéutico en sí. Y generalmente el espectro de la luz visible puede ser en un láser aplicado como tecnología o en un sistema de LEDs. Y es más empleada la parte de fisioterapia dermatofuncional.
Y por encima de los 700 ya está la parte no visible, que vendría a ser el infrarrojo, láser que no se ve en sí. Bien, entonces, la longitud de onda dentro de la característica física del láser es la que va a determinar el nivel de penetración que tiene el láser. Entonces, en esta imagen podemos ver los diferentes colores del láser de acuerdo a la penetración, ¿sí? Entonces, una luz violeta, por ejemplo, va a un rango de 0.5, ¿sí? Que tiene una longitud más baja, de 280 a 320 nanómetros. A diferencia de un láser amarillo, por ejemplo, sistema ámbar, como lo llaman, está entre unos 550 a 660 nanómetros, que tiene una penetración mucho más profunda, que incluso puede llegar hasta tejido subcutáneo, ¿no? En cambio, a diferencia de la violeta, que puede llegar hasta la primera capa de la dermis. Así. Ahora, toda luz, cuando ingresa al tejido, cuando la fotobiomodulación ingresa, generalmente esta es captada por la parte de los cromóferos. Entonces, en estudios se ha ido demostrando que hay 3 cromóferos esenciales que reaccionan a la parte de la luz. La melanina, que reacciona en sí a longitudes más bajas. La hemoglobina, que reacciona a longitudes mucho más altas, al igual que el agua. Entonces, esto va a depender al tipo de proceso clínico en el cual yo quiero intervenir con el láser. Pero son los 3 tipos de cromóferos que son los que reaccionan más a la luz. Bien, entonces, de acuerdo al láser de baja potencia, generalmente la potencia es menor a 500 milivatios. Entonces, acá nosotros podemos escoger una gran infinidad de tipos de aplicadores de diodos de láser, desde los 470 nanómetros hasta los 905 nanómetros. ¿De qué depende esto de escoger la longitud de onda? Depende mucho al factor clínico en el que uno trabaja. Entonces, si realmente uno quiere trabajar en sí con tratamientos a nivel superficial, abocados a la parte de piel, entonces obviamente es importante escoger longitudes de onda que van a ser más bajas. Pero si yo quiero enfocarme a la parte de rehabilitación, a la parte musculoesquelética, es importante ver de seleccionar longitudes de onda que puedan ser mucho más altas. Bien, entonces ya teniendo la longitud de onda, otro parámetro importante es la potencia, que la potencia en un láser de bajo nivel es medida en un nivel de nomenclatura de milivatios. Bien, una potencia baja, por ejemplo, está entre un rango de 25 hasta los 500 milivatios. Los efectos son fríos y de fotobiomodulación, o sea que no produce ningún efecto térmico en sí. Pero un láser de alta potencia va por encima de los 500 milivatios. Incluso ya se habla de parámetros de rango de los vatios. Este sí puede generar efectos térmicos y hay algún factor de ablación en sí. Entonces, aquí tenían un ejemplo de un láser de bajo nivel. Tenemos el láser de herbio de neón, ¿no? Que en este caso se tiene la parte de unos espejos en tecnología, que acá la parte fotónica sale por el reactor, entonces genera un choque de rebote de refracción dentro de la emisión de la luz y esta sale por la parte catódica del láser disparado a través del diodo, ¿no? Como se ve en la imagen, un factor de tecnología. En cambio, un láser de diodo tiene el mismo factor donde se tiene la parte de los cristales, pero acá en la parte del transmisor se tienen unos terminales y estos terminales absorben la parte energética y van a un componente y trabaja sobre un diodo de conductor de láser. Y en la parte de afuera se tiene un lente por donde es proyectado el láser. Entonces sale de forma colimada en sí. Las 3 propiedades esenciales que también tiene el láser es colimado, que todos sus espectros de onda van en un solo sentido. Es monocromático, donde es un solo color, y es direccional, que va en una zona direccional en sentido colimado. Bien, eso en relación a la parte de láser. Luego, otro factor de la fotobiomodulación es el LED, los diodos emisores de luz. Estos son muchos más superficiales, tienen una banda de faja espectral diferente,
tiene una divergencia, es más divergente, su profundidad es menor y en este caso el costo puede ser menor. Entre diferencias entre láser y LED, el láser, lo que ya les iba diciendo, es coherente, es colimado, es unidireccional y es monocromático. Pero a diferencia del LED, este no es coherente, no es colimado y es policromático, con lo cual tiene varios colores de salida. El láser, al ser colimado, va en un solo sentido, pero el LED, al no ser colimado, es mucho más divergente. Entonces, cuando llega la parte fotónica, al punto diana de trabajo, este tiende a expandirse más. En la coherencia es donde todas las longitudes prácticamente de onda están alineadas en un solo sentido, ¿sí? Entonces, las ondas de luz coinciden idénticamente tanto en tiempo y en espacio como se ven en el dibujito que tengo acá. Pero cuando no tengo una luz coherente, todos los espectros de la luz se bifurcan y se desplazan por todo lado. En cuanto a profundidades, si hacemos una diferencia entre un LED, un infrarrojo LED y un láser, en este caso hay una diferencia bastante marcada. El LED netamente llega hasta la parte de piel, puede llegar a dermis, la parte de dermis e hipodermis, ¿no? Más enfocada a la parte dermática. En cambio, la parte de LED infrarrojo ya puede llegar a músculo superficial, ¿no? Y la parte de musculatura profunda. Entonces, ¿cómo reacciona la parte fisiológica del láser? Generalmente, la mitocondria es la que absorbe la parte del láser. Al absorberla esta, genera y segrega lo que es la parte de la lo que es ATP. Entonces, dentro de este factor ATP y factor noradrenérgico, se dan dos efectos terapéuticos. Uno, el otro regenerador en sí dentro del tejido. Ahora, sí va a haber fenómenos ópticos dentro de la emisión de láser, como la reflexión, ¿no? Que es el rebote y la salida de la emisión. La transmisión por la absorción de los tejidos. La dispersión, que reaccionan la parte de los cromóferos y van absorbiendo. Y junto con la parte de la hemoglobina, van absorbiendo a la parte de la sangre, ¿no? Y llevando un factor vasodilatador y la parte de absorción en sí. Entonces, todos estos fenómenos ópticos hacen que la parte del láser vaya reflectándose a otros puntos. Entonces, hasta hoy no se comprende del todo, porque es una terapia que siguen estudios en sí. Entonces, hay varias teorías. Hay la teoría fotoquímica, que es la más aceptada de Tina Kur, donde habla del efecto biomodulador, que es la fotobiomodulación en sí, que es el trabajo de estimulación celular. Bien, el efecto es el estimular o inhibir las funciones bioquímicas y fisiológicas. Entonces, dentro de los efectos del láser, dentro de lo terapéutico vamos a tener que el láser es analgésico, es antiinflamatorio, puede ser antiendematoso, trabaja sobre efectos cicatrizantes y regenerativos dentro del tejido y mejora la performance muscular en sí. Ahora, dentro de sus técnicas de aplicación, se puede hacer una aplicación puntual con contacto. Entonces, se pone el diodo en contacto sobre la superficie de trabajo. Si hablamos de un láser de bajo nivel, esta aplicación tiene que ser directa y tiene que ser puntual en sí. Bien. Aplicación en heridas. Bien, se puede hacer aplicaciones directas o aplicaciones indirectas. Generalmente se envuelve con un film la parte del aplicador en sí y se pone una distancia promedio de 1 centímetro a la zona de la herida para poder generar la parte de fotobiomestimulación en sí de la herida. Por ejemplo, en una herida, que tengo el punto marginal acá, se va trabajando puntual alrededor de la herida. O se puede hacer técnicas en parrilla, donde se puede poner por encima, pero a una distancia de 1 centímetro a 2, bien, sobre la herida. En este caso, para heridas, es más simplificado trabajar con un sistema denominado aplicadores en clusters, que son un grupo de diodos de láser y un grupo, bien, a diferencia de un diodo simple de láser que comúnmente ahora.
En cuanto a la dosimetría, tenemos una ley, que es la ley Schultz, que sobre la bioestimulación terapéutica. Entonces, antes que para manejar láser hay que saber manejar la parte de dosificaciones. Yo tengo que conocer muy bien qué es una densidad de energía, para qué me sirve, qué es una potencia, cuándo manejar parámetros de frecuencia, cuándo manejar una potencia y una longitud de onda. ¿Por qué? Porque si yo no hago una aplicación de dosificación adecuada con la terapia de láser, bien puede presentarse esta ley de Arndt-Schultz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un periodo de ciclo donde la luz fotónica va a producir una estimulación celular adecuada, ¿sí? Normal, en el cual va a dar un efecto. Pero si yo respeto la parte de dosificaciones y tiempos, ¿qué va a pasar? Voy a producir un efecto de inhibición. Entonces, en vez de hacer una estimulación, voy a producir una inhibición. Entonces, esto es muy importante saber manejar. ¿Sí? Dentro de la parte terapéutica, las terapeutas de trabajo. Entonces, hay estudios que muestran eso. Entonces, por ejemplo, estudio que habla de Hunt y grupo de en el año 2009 muestra que, por ejemplo, las dos, por ejemplo, se puede hacer una estimulación celular, pero cuando se da una sobredosificación, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero con densidades de potencia mucho más altas que hacen los joules, entonces se puede efecto inhibitorio. Entonces, este efecto inhibitorio puede ser que no sea nada terapéutico dentro de la programación que yo quiera hacer y dentro del factor. Entonces, la densidad de energía es muy importante para trabajar. Entonces, para ello, hay algunas recomendaciones que se dan en la parte de dosificaciones de densidad de energía. Es una científica de láser americana. Bien, ¿qué nos dice, por ejemplo, para cuadros clínicos, para un túnel carpiano? El área de puntos de 2, 3 minutos de 4. Entonces, un mínimo de 2 joules por punto de trabajo que se puede realizar. Ahora, por ejemplo, vamos viendo algunos cuadros típicos. La parte de infraespinoso se puede hacer de 2 a 3 puntos, un total de 4 con 2 minutos de acción. La parte de artritis, por ejemplo, la parte de quiero bajar la parte cervical, la 4 dosificación con, en este caso, 4 joules a una longitud de 94 nanómetros. Un minuto de trabajo por un joules por punto en sí. Entonces, estas dosificaciones que tienen aquí son recomendadas por la asociación en sí de láser americana. Han hecho varios estudios donde les ha dado parte de significancia bioestadística, ¿no? Entonces, el tipo de láser que usan es el clásico para rehabilitación, el arsenurio de galio y aluminio, con longitud de onda que pueden ir a un máximo de 904 nanómetros de longitud de onda. Bien, algunas recomendaciones más, por ejemplo, de otros cuadros clínicos, bien, como temas de artritis, algunas versiones voy presentando, por ejemplo, revisando páginas académicas donde están indexadas la parte de Google, la parte de Elsevier, por ejemplo, Pedro. Si yo busco con el nombre de láser de baja potencia terapéutico, aproximadamente en 0,06 segundos, encuentro 2.980 artículos relacionados a eso. Tengo láser de baja potencia en fisioterapia, ya tengo un poco más, como 7.400 artículos relacionados. O sea, sí, en un concepto hay mucha evidencia clínica, mucha evidencia científica al manejo del láser. Entonces, acá yo les voy a presentar un artículo de investigación, saca del 2009, ¿no? Donde hacen el estudio de la ley de Arndt-Schultz, donde en este caso habla sobre la parte de concentración de bioestimulación celular a través de la fotobiomodulación
y cómo se da la parte de inhibición, ¿no? Con dosis bastante alta. Hay dos, en este caso en dolores oculares, con el manejo del láser y la fotobiomodulación en sí. Y está en la ley de ¿no? La sí, directamente manejo del dolor en sí. Hablamos de tratamiento de patías, como el manguito roto. Ustedes pueden hacer varias terapias. Por ejemplo, han dado muy buenos resultados trabajar la parte de ejercicios mejor y que realmente ha dado la parte de significancia, ¿no? Incluso se habla de ya terapéuticos de inducción de fármacos, a través del láser incluso, ¿no? Y tener más significante tratamiento. Se habla de cuadros de como espacial periférica aguda, que sí digamos, han ido viendo resultados significantes en parálisis parciales, por ejemplo, periféricas, con el manejo de láser. Entonces, acá, por ejemplo, que se maneja un láser de arsenurio de galio con una longitud de 830 nanometros de Joule. El nervio. Entonces, acá el P es ahora 0.5 en porcentaje estadístico, entonces bastante distancia al factor terapéutico. Y se demuestra que en este caso la recuperación del pacientes que son tratados con láser recuperan a un 94.84% versus a un grupo control donde se trabaja con la parte de fisioterapia clásica, donde se tiene una recuperación del 87.83% aproximadamente. Hay que seguir investigando, este es un artículo del 2012. Se habla de la cicatrización de heridas en quemaduras, este es un artículo reciente, por ejemplo, que habla sobre la parte de estimulación láser y la cicatrización que puede generar en la parte de heridas y úlceras, incluso, ¿no? Argumentando que sí se va consolidando el manejo de esta técnica en la parte reparadora. Y hay otros estudios que hablan en el abordaje de terapia manual, todo lo que es la terapia manual, nada con este electrofísico. O sea que no va a casar sola la parte de fotobiomodulación. Entonces, si yo combino con otras técnicas, puedo potenciar aún más de mis resultados y tratamientos, ¿no? Entonces, es buen manejo el tema de terapia manual con tema de láser. Ahora, para manejar láser hay algunas cosas que se deben hacer. Por ejemplo, para sacar el tiempo, les pongo ejemplos acá. Si yo quiero invertir un joule centímetro cuadrado de energía, un joule centímetro cuadrado, entonces es una conversión de 3 entre 1, de energías de 3 joule centímetro cuadrado. La fórmula de láser, si quiero saber el tema de potencia, densidad de la energía, se multiplica la potencia total, el tiempo, que se la en nanosegundos. Yo tengo un láser de 100 milivatios, por ejemplo. Estos 100 milivatios va a equivaler a 0.1 vatios. Por 10 segundos de aplicación que quiero hacer, entonces un cálculo me saca que yo debo trabajar con un joules de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con el tema de frecuencias? Entonces, hay equipos que me dan la frecuencia. Entonces, quiero ver cuál es la potencia media con la que va a entrar el láser. Entonces, se tiene la potencia de poder por el tipo de poder y la frecuencia. Entonces, por ejemplo, tengo un láser de 2 vatios, quiero poner 0.4 nanosegundos, que me equivale a 0.004 segundos por 80 hercios. Entonces, la potencia media de estos 2 vatios es 6. Entonces, esto es lo que voy a inducir. Se van sacando fórmulas matemáticas. Algunos equipos ya tienen algo preestablecido para esto. Bueno, para ir culminando, tenemos parte de indicaciones que no han sido aprobadas todavía por la
de certificaciones. Para ser aprobadas hay que ir realizando la parte de estudios e investigaciones. Por ejemplo, de cuadración, que sí sirve, pero todavía hay que evidenciar 100%, neuralgias, dolor en estadios agudos crónicos. Prácticamente esto sí es una evidencia. Lesión de tejidos blandos en fase aguda y crónica, tendinitis y bursitis, puntos de ruptura, heridas agudas y crónicas, trastornos articulares y crónicos. Las que sí están aprobadas y certificadas con respaldo científico académico, está el tema de aumento de circulación localizada, alivio de dolores musculares y articulares menores, dolores y cuadros de rigidez. La parte de músculos, alivio de espasmos musculares y el alivio de dolor leve y rigidez asociada con la parte de artritis. Algunas aplicaciones que se pueden trabajar en algunas partes del cuerpo. Se habla de algunas técnicas como el tema de la acupuntura. Se pueden ir respetando algunos métodos de trabajo. Hay algunas técnicas especializadas como los de Neuer a nivel de la audiopatía, por ejemplo, que pueden trabajar la parte sistémica. Se habla de la aplicación de láser a nivel del nervio vago, por ejemplo. Todavía está en la parte de investigaciones. Bueno, como precauciones que hay que tomar en cuenta, áreas fotosensibles en algunas zonas, áreas de sensibilidad alterada, crisis de crecimiento de niños, todavía hay que seguir haciendo, se va viendo estudios con la región varia abdominal durante el embarazo, podría ser una indicación relativa. Algo relativo todavía es ganglio simpático, nervio vago y áreas cardíacas, ¿no? Sobre las gónadas, pacientes epilépticos, dosis altas, personas monas, hay que ver modular igual. En personas monas, realmente el tema de las dosis más bajas, a diferencia de una persona que tenga un fototipo de piel más claro en sí, tejidos infectados, pacientes con dificultades cognitivas igual. Siempre hay que manejar la parte de LTs de protección, tanto para el operador como para el paciente, por factor de bioprotección y bioseguridad. Contraindicaciones, ojos, de láser sobre los ojos por daño de retina, hemorragia por su factor vasodilatador fuerte, en útero gestante, glándulas endócrinas tampoco. Bueno, son algunas condiciones bastante fuertes que se en sí. Bueno, aquí agradezco con la parte teórica y no sé si hay alguna pregunta al respecto, ¿no? Desde que pase a la parte de programa del equipo, el manejo práctico.
Perfecto. Creo que tenemos algunas preguntas acá. Bien. Licenciada Sonia Jimena Ayala, en una patología con fractura de codo, ¿qué láser se puede aplicar? Bueno, licenciada Sonia, el láser de bajo nivel en una fractura no de codo, mucho no activaría en este caso. El detalle, la amplitud de onda es mucho más baja, ¿no? Por unos 700 nanómetros a 800 nanómetros. Lo que yo sí podría sugerir es un láser más de alta potencia para trabajar, ya que el láser de alta potencia puede tener un espectro mucho más amplio, una potencia mucho más concentrada, su densidad de energía es mucho más concentrada y podría llegar, ¿sí? Pero y ahí es otro tipo de láser que se trabaja. No entraría mucho en la parte de láser de bajo nivel. Bien, podría estar indicado en pacientes postquirúrgicos de papada y lipoescultura. ¿Y cuánto sería la indicación si es así? Muy bien. Dentro de esta pregunta, sí, después de un postquirúrgico se puede aplicar el tema del láser de bajo nivel, pero ahí ya estaríamos viendo unas longitudes de onda mucho más bajas. En este caso, habría que ir viendo el tema de en qué etapa te está mandando el cirujano plástico en sí para la rehabilitación de ese postquirúrgico. Uno, de acuerdo a la evaluación también, tú puedes evaluar el tema de la cicatriz, por ejemplo, si es una etapa inicial, un postquirúrgico inicial, ahí se puede hacer combinaciones de diferentes LEDs, ¿no? Por ejemplo, puedes empezar con un LED violeta, por decir, para hacer un factor fungicida, un LED azul como factor antibacteriano, combinar con un LED amarillo o ámbar para trabajar la parte de estimulación de fibroblastos para la neoproducción de colagénesis y elastogénesis dentro del tejido. Y posteriormente ya trabajas con un LED, un láser rojo para aumentar la parte de cicatrización del tejido y generar un buen factor vasodilatador. La parte de las potencias, la parte de dosificación, uno, usas longitudes de ondas bajas, depende de la evaluación que hagas, y el tema de las densidades de energía va de acorde a la parte de, en este caso, de la superficie en la cual vayamos trabajando y el tipo de diodo, o si es un diodo simple o un sistema de clúster para trabajar. Bien, vamos viendo un poco más de preguntas. Voy viendo. Ok, ¿con qué equipo o técnica produciría efectos no deseados? Es decir, ¿con qué equipo no se puede combinar terapia de láser? Gracias. Bien, mira, la mayoría de los sistemas se puede combinar con láser, con excepción de los sistemas de alta frecuencia. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de que combines con una onda corta, o estés combinando con una radiofrecuencia. Dentro de los protocolos clínicos de aplicación de la fotobiomodulación, lo primero, antes de utilizar un agente físico que produzca efecto térmico, es primero aplicar la fotobiomodulación, primero el láser. Después ya puedes combinar las otras terapias y al final incluso tú puedes hacer la combinación incluso de ya algún factor térmico, ya sea de termoterapia superficial o termoterapia profunda en sí. Pero primero va el láser en sí. Bien. Ok. ¿Por qué quema la piel con el láser y esta quemadura va a desaparecer? Jacqueline, no entiendo mucho la pregunta, o sea, no sé si te refieres a que el láser puede quemar la piel o, a ver, o el láser puede regenerar el tejido. ¿Después de qué tiempo? Bien, en teoría el láser de bajo nivel no tendría por qué quemar la piel, no tendría por qué quemar.
porque es un láser frío en sí, al menos que manejes un láser de alta potencia y con densidades de energía bastante altas, sí podrías producir una quemadura de primer grado por su efecto térmico que puede ir y la concentración de densidad que tiene. Bien, ahora, si hablamos de un paciente quemado y yo le voy a aplicar la fotobiomodulación, el tiempo de recuperación es variable. Depende mucho la fisiología del paciente, el grado de la quemadura que tenga, si es que tiene algún tipo de injerto y la zona de trabajo, que es importante. Entonces, es variado la parte de tiempos y depende con qué otras terapias combines, ¿no? En sí. Bien, otra pregunta. Tenemos en pacientes postcesáreas, ¿se puede aplicar? Si se puede, ¿después de qué tiempo? Muy buena pregunta. En la postcesárea puedes trabajar después, o sea, para el tema de la cicatrización, ¿no? Entonces, acá en el tema no hay tiempos que te diga y tampoco hay mucha no hay investigación. La verdad no he encontrado investigación sobre esto para qué tiempo es adecuado para el tema del láser, pero desde un factor fisiológico, la mayoría de la aplicación de recursos o agentes físicos recomienda después de que la mujer haya recuperado los niveles hormonales de nuevo, después del embarazo, que es lo que se aconseja, ¿no? ¿No? Entonces, tal vez podríamos ponerlo como un postquirúrgico inmediato, que puede ser a las 3 semanas, para ir trabajando la parte del láser, combinado con otras técnicas como por ejemplo un masaje del tejido conjuntivo, incluso puedes combinar con un kinesiotaping linfático para reorganizar el tema de las fibras de colágeno, ¿no? Y evitar algún otro tipo de cicatrización, como un queloide, una hipertrófica en sí. El objetivo es reorganizar, ¿no? En este caso. Bien, seguimos viendo. ¿Recomienda el uso de láser para parálisis facial? Sí, lo recomiendo. Les mostré hace un momento un estudio que sí avala en el trabajo de parálisis facial y creo que es una de las mejores terapias que pueden tener en este cuadro clínico, justamente por la bioestimulación celular que da y la parte de conductibilidad nerviosa que puede mejorarla. Incluso es menos riesgoso que trabajar con la parte de electroestimulación muscular en sí, porque el láser, bueno, te trabaja sobre la parte regenerativa, ¿no? Pero sí hay puntos claves donde se tiene que aplicar el tema del láser. Bien, ok. Entonces nos vamos a ir con la parte práctica ahora para trabajar. Bien, tenemos acá un equipo. Este es un generador multionda de corrientes que se tiene. Primero voy viendo las características que tiene el equipo. Este es un láser. Este es un láser con un aplicador de diodo simple. ¿Sí? Es un aplicador de diodo simple. Si yo enfoco un poquito, si me lo puede enfocar más hacia el lente, ahí adentro está la parte del diodo. ¿Sí? Se ve la parte del diodo en sí. Voy viendo la parte del diodo. Entonces, por acá sale la emisión de láser. Tengo la parte de un pulsador que por acá yo hago los disparos, bien, y controlo los niveles de disparos que quiero hacer. Y lo más importante, verificar la etiqueta. Entonces, esto es importante para que ustedes sepan con qué tipo de láser están trabajando. Entonces, lo que yo les sugiero cuando compren un equipo de láser, exijan a su proveedor el tipo de longitud de onda que tiene el equipo y la potencia. Bien, entonces este tiene una longitud de onda de 820 nanómetros, tiene una potencia de 300 milivatios, es un diodo simple de trabajo y es láser. Entonces tiene los códigos, bien, y tiene la parte de especificaciones de dosificación que ustedes pueden tener. Importantísimo eso. Algunos equipos vienen con un pulsador paciente, que es este de acá. Este viene a ser un sistema de bioseguridad. Por si el paciente siente una concentración, digamos, fotónica, una molestia que puede ocurrir, son sensaciones como de pinchazo
o un calorcito bien atenuado, el mismo paciente puede parar el tratamiento. Entonces puede ponerle el stop y termina el tratamiento inmediatamente. Bien, entonces vamos al panel de manejo del láser. Voy a entrar acá al láser. Siempre tiene códigos de seguridad. Bien, entro al código de seguridad. Ustedes pueden poner la clave. ¿Y qué es lo que tengo para personalizar? Muy importante. Puedo manejar en joules centímetro cuadrado o en joules. Depende a lo que yo haya aprendido en la parte de pregrado, posgrado, me hayan enseñado a manejar. La mayoría trabajamos con joules centímetro cuadrado en sí. Los joules puede ser, pero en su mayoría está más para el tema de calibración de la emisión de láser. Entonces, obviamente esto tiene su tiempo de vida. Tiene su tiempo de vida. Entonces, una vez al año hay que llevar a que hagan mantenimiento y que vayan calibrando la emisión. Eso se hace con ingeniería biomédica, que bueno, tienen un sistema especial para hacer eso. Generalmente es un cuarto oscuro, ¿no? Donde se trabaja. Se tienen los ajustes de precisión, donde yo puedo variar el tema de frecuencias. Si voy a trabajar con frecuencias, bueno, yo ya les mostré que hay que sacar por fórmula la potencia media del láser para ver realmente cuánto yo estoy introduciendo. Entonces, si yo pongo ajuste rápido, este equipo, por ejemplo, de acá me da una opción de 2.5 Hz a 20.000 Hz. Mientras más baja sea la frecuencia, es una emisión de potencia media mucho más baja. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede atenuar una emisión con más pausas, más pulsadas. Es como si prendiera la luz, apagar, prendiera la luz, apagar un buen rato. Pero si pongo ya frecuencias más altas, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces, la emisión va mucho más. Entonces, mientras más alta, más continua se vuelve la emisión. Y obviamente que tienen la opción de emisión continua, que es lo más aconsejable para trabajar. Bien, entonces yo pongo la emisión continua. Perfecto. Entonces, una vez que pongo la emisión, personalizo. Este equipo me da una densidad de energía. Esto es densidad de energía, que va desde 0 hasta 91.710 joules centímetro cuadrado. Si yo lo transformo a joules, este va a ir directamente a 72 joules, potencia en bruto. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, un cuadro neurológico, vamos con el tema de la parálisis facial, por ejemplo, ¿sí? Que me hacían la pregunta. Entonces, yo puedo relacionar una densidad de energía aproximadamente, ¿sí? Según una nomenclatura de la organización o la asociación americana, aproximadamente a unos 4 joules. Entonces, yo poniendo esta densidad en el equipo me da 4.2 joules, automáticamente el equipo ya me hace la conversión del tiempo. Entonces, me dice que son 11 segundos que yo debo mantener en disparo en esa zona, ¿sí? Para trabajar. Quiero trabajar un túnel mediano, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, puedo poner unos 3 joules y son 8 segundos de aplicabilidad clínica que se va dando. Entonces, a ver, vamos con una parte práctica. Por ejemplo, entonces voy a solicitar a mi paciente que venga. Bien. Le pido que por favor se eche de espalditas. Bien, con la cabecita acá, por favor. Muy bien. Vamos a trabajar la parte, en este caso, de un túnel mediano. Ok. Muy importante evaluar en el paciente antes de la aplicación el fototipo de piel que tiene. Lo que les decía, pieles más morenas, más oscuras, necesitan densidades más bajas. Pero pieles más claras, en este caso, voy necesitando un poquito más de densidad. ¿Por qué? Por el tema del cromóforo de la melanina. Entonces, para que absorba mucho mejor la parte de fotónica, ¿sí? De láser en sí. Bien. Entonces, tenemos una piel clara. Bien. Puedo subir mi densidad de energía. Vamos a poner en un rango de unos 4 joules. Son 11 segundos de tratamiento. Entonces, para ello, yo le solicito, en este caso a mi paciente, que por favor se coloque las gafas de protección, que es importante, ¿sí? Una vez que se coloque las gafas de protección, procedo en sí a colocarme yo también la parte de mis gafas de protección.
Después de ello, muy importante, limpiar la zona de trabajo para sacar la parte de la flora cutánea que puede interferir y darme la parte de más refracción y reflexión de la luz y la parte de la resistencia o impedancia al paso de la energía. Bien. Una vez que hago la dosis, le paso al aplicador el pulsador de paciente y yo le explico. Si es que usted siente alguna molestia, como una sensación, por decirle, de pinchazos fuertes o una sensación de calorcito quemante, lo único que hace es usted apretar este botón que dice stop, que está marcado de color rojo. Pero en caso de que no sienta nada, tranquilos. ¿Bien? Ok. Cuando yo estoy empezando a aprender a manejar mi sistema de láser, es muy importante tener la parte de la anatomía y saber los puntos donde yo voy a trabajar. ¿Sí? Es importante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo marcarme con un lápiz dermográfico de color negro, lo sugiero negro, para que pueda absorber más el tema de la luz en el tejido. Y tener otro lápiz dermográfico blanco justamente para pintar zonas irregulares, como por ejemplo lunares, el tema de un granito, cuestión de no invadir esa zona, ¿no? Entonces, lo blanco generalmente no se lleva muy bien con la luz. Entonces, voy a marcar 2 puntos de trabajo acá. Voy a ir por el canal mediano. Entonces, hago la aplicación directa, perpendicular. Yo le pongo play a mi equipo. Fíjense acá, vamos a enfocar acá al equipo. Le pongo play. Me dice, el láser está listo en 1 segundo. Entonces, vuelvo a enfocar acá. Y lo que hago es apretar la sonda de disparo. Aprieto la sonda de disparo, se me prende el LED de láser y empieza a emitir la luz del láser. Ahora, si enfocamos acá, de nuevo, miren, voy a volver a disparar. Quiero que te enfoques acá de nuevo. Fíjense, va subiendo la densidad de energía y va bajando el tiempo al mismo tiempo. Entonces, ahí ya cambio de punto. Termina y cambio a un tercer punto. Vuelvo a disparar. La aplicación de láser de bajo nivel tiene que ser con aplicaciones estáticas, ¿sí? Respetando justamente la subida del nivel de densidad de energía y la disminución del tiempo de trabajo. No puedo agarrar, por decir, en el tiempo de los 11 segundos de hacer el movimiento. No, porque no va a entrar la luz fotónica, entonces voy a perder absorción. Entonces el disparo que yo haga o realice con el láser va a ser en vano si yo hago una técnica de movimiento, ¿sí? Durante todo el factor de tiempo. Eso es exclusivamente para un láser de alto nivel, de alta potencia, pero un bajo nivel no. Las aplicaciones generalmente son estáticas, ¿sí? Puedo hacerme técnicas en parrilla, puedo ir pintando algunos puntos, bien, para trabajar. Este tipo de diodo se les recomienda para aplicaciones puntualizadas, ¿sí? Para zonas más pequeñitas. Ahora, si yo quiero trabajar zonas más grandes, como el tema de una herida, se puede trabajar este tipo de diodo en sí. Este es un sistema clúster. Si lo enfocamos un poquito más, se tiene la parte de los diodos por dentro, se tiene la parte de los emisores de láser y los sistemas de LEDs. Entonces, es un área mucho más grande para trabajar. Entonces, por decir, tengo la parte de una herida, entonces yo hago la aplicación perpendicular y disparo acá. Lo disparo y directamente. Entonces, esta ya es para zonas mucho más grandes. Recomendable para la parte de cicatrización de heridas. Puedo trabajar úlceras por decúbitos. Incluso puedo tener un láser con niveles mucho más altos, que vayan a unos 1000 nanómetros de longitud de onda, con potencias mucho más altas, entre unos 300 a 500 milivatios, a trabajar la parte de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, cuadros de lumbalgia. Trabajar y hacer aplicaciones ya mucho más directas. Tenemos 2 tipos de tecnología para trabajar. Bien. Voy mostrando para ustedes cómo es la emisión de un láser no visible. Ok, muchas gracias.
Puedes sentarte, por favor. Bien, vamos a hacer una prueba donde yo les voy a ir mostrando el tema de cómo se da el espectro de la luz, ¿sí? Lo voy a sacar esto. Ok, voy a pedir al panel de empresa que me pueda apagar un rato la luz, por favor, las luces. Entonces, este es un láser invisible, no se lo ve. Pero, a ver, vamos a tratar de que, en este caso, nuestro productor enfoque acá, en este nivel, y vamos a ver el tema de la emisión de láser. Entonces, voy a hacer un disparo. No sé si se puede ver. Sí, se ve una luz roja, ¿verdad? Acá, justamente por acá. Entonces, ahí está el diámetro del láser. Ese es el diámetro del láser. Voy disparando. Ahí se da el diámetro de la emisión. Aproximadamente tiene un diámetro de ratio de 1.5 centímetros. Entonces, ¿por qué les muestro eso? Porque para hacer una aplicación de punto a punto, aproximadamente yo tengo que tener distancias de 1 centímetro cuadrado a 1.5, si no, de espacio para hacer la aplicación. Entonces, para hacer aplicaciones mucho más correctas. Si veo en sistema clúster, por ejemplo, eso, tengo casi el mismo espacio, entre 1.5 a 2 centímetros de distancia de aplicación. Bien, vamos enfocando, viendo este otro equipo de acá, por ejemplo, que tenemos, es el modelo Antares. Si yo diviso, tengo una longitud de onda de 630 nanómetros. O sea, es un láser bajo nivel, con longitud baja, entonces este es netamente superficial. Pero hay un detalle acá, el tema de la potencia. El tema de la potencia es mucho más alta. Entonces, generalmente su potencia en este equipo está a 3.900 milivatios de trabajo. O sea que es una potencia alta. ¿Pero por qué? No es un láser de alta potencia, sino es de bajo nivel. Porque tiene varios grupos de diodos que suben esos niveles de potencia de trabajo. ¿Sí? Entonces, este igual tiene su controlador en segundos para trabajar a minutos, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a poner la parte de sus programaciones, rehabilitación, pues tratar acné, tendría que tener un láser de color amarillo, antibacterial, la parte de una PF, cicatrización, bien, fotorregeneración de piel, capilar, liposis, lo están usando mucho en la localizada, la parte de rosácea, o cirugía plástica. A ver, por ejemplo, me entro acá, te da una densidad de 4 joules. Esto puede ser variable incluso, dependiendo a la zona, a la potencia y a lo que quieras trabajar. Bien, los doy la emisión. Igual tengo el controlador de disparo acá. Y ahí, si se fijan, tengo un LED de color rojo en este caso. Es un LED de color rojo en sí. Miren, la agrupación es mucho más grande. El área de expansión es mucho más grande. Entonces, sí tengo la parte de un láser y un LED. El láser está en esta parte. Los LEDs ya van en forma divergente acá. Entonces, es un de estimulación superficial para trabajar. ¿Sí? Netamente superficial. Entonces, se puede hacer este tipo de aplicaciones fotodinámicas. Bueno, tengo entendido que este equipo, ustedes pueden hacer la combinación de diferentes aplicadores, pueden solicitar diferentes aplicadores. La clave es combinar, saber trabajar. Bien, ok, entonces esa era la parte práctica que teníamos, la parte de trabajo. Bien, creo que hay una última pregunta para terminar. Dice, buenas tardes, en pacientes jóvenes con artritis reumatoidea aguda con limitación de ¿es posible hacer láser y radiofrecuencia? Gracias. ¿Podría sugerir alguna dosis? ¿Puntos? Bien, mira, en este caso, para el tema de una artritis reumatoidea, podría ser interfalángica, por ejemplo. Se puede hacer técnicas puntuales para trabajar
con densidades de energías que no sobrepasen los 2 joules centímetro cuadrado. Ir trabajando ahí puntual, puntual, puntual. Mira, el tema de radiofrecuencia depende de qué tipo de radiofrecuencia estés empleando. Si es una capacitiva o una resistiva. Depende a la frecuencia que tenga tu radiofrecuencia también, ¿no? Porque generalmente el espectro va de 0.5 a 1 MHz. Entonces, mientras más baja la frecuencia, más profunda. Mientras más alta, más superficial se va volviendo. Pero yo te sugiero trabajar más la parte de láser en sí y combinarlo con la parte de kinesio, que te va a resultar mucho mejor, incluso para la parte de movimiento, va a ser mucho más factible y beneficioso para tu paciente. Yo lo pruebo en algunos pacientes con este cuadro, y me funciona mucho mejor la parte de kinesio con láser, combinado. Ahora, tiempos de láser no se utiliza todos los días por la ley de Al-Smith, sino que se trabaja en un periodo de cada 15 días, incluso cada 10 días, no todos los días. Entonces, tú das una buena densidad de energía de láser, trabajas y los siguientes días puedes ir combinando con otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, un campo magnético pulsado, puedes trabajar la parte de corrientes, etc. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa si no pones protectores oculares al paciente de láser? Puede ser que produzca fotosensibilidad a nivel ocular, entonces siempre hay que usar la parte de protectores. Sí, y esos lentes tienen que ser especiales. Son los lentes que prácticamente les venden con el equipo de láser. Si se les rompe el lente, tienen que pedir a su proveedor que les vuelva a facilitar ese tipo de... No se ponen cualquier tipo de gafas, por si acaso. ¿Bien? Ok, agradezco la participación de todos. Gracias por la invitación. Espero de que les haya servido. Muy pronto estaremos con algún curso de la parte de agentes electrofísicos de la electroterapia. Entonces, pueden seguirme en la parte del Face, en algunos contactos. Gracias, Martita. Gracias, Dani. Espero que les haya gustado la información, porque la verdad es que ha dado información muy valiosa. Importante los parámetros que ha mencionado Daniel, las fórmulas igual que nos has mostrado en la compu, y para que lo puedan aplicar y tengan efectividad en la aplicación del láser. Con eso hemos culminado el webinar del día de hoy. Gracias, Dani. De verdad, te admiro mucho por todo lo que has conseguido hasta ahora. Tiene muy buen conocimiento, Daniel. Es uno de los profesionales más reconocidos en el medio. Maneja muy bien todo lo que es electro, así que encantado de tenerlo como invitado. Les comento que el día de mañana tenemos un nuevo webinar junto con Silvana, es una fisioterapeuta de La Paz, que ahora está a cargo de lo que es en la Liga Profesional de Fútbol Femenino con el Club Bolívar. Mañana nos va a hablar sobre el rol del fisioterapeuta en la Liga Profesional de Fútbol Femenino a las 7:30 de la noche, así que mañana los esperamos. Vamos a estar bajo el mismo formato, se tienen que registrar para que les pueda llegar el enlace por Zoom y podamos conectar. Mañana 8 es el Día Mundial del Fisioterapeuta y bueno, estamos haciendo un ciclo de webinars para conmemorar el Día del Fisioterapeuta. Nosotros como empresa estamos encantados de poder darles esta clase de información con profesionales reconocidos, apoyarles en la parte académica y también darles tecnología de calidad para que puedan aplicar en sus centros. El día viernes también tenemos un webinar junto al fisioterapeuta Raúl Salinas, que nos va a hablar sobre la tecanterapia, que es una tecnología también que está ahora en el boom, en nuestro medio, tanto para lo que es rehabilitación y estética, así que los invitamos. Gracias, Dan, nuevamente. Yo les mando un fuerte abrazo, un saludo y mañana nos vemos a las 7:30.